Antes de empezar, necesito que entiendas algo. Esta no es una historia sobre drogarse. Es la historia de cómo un avance médico legítimo se convirtió en sinónimo de fuerza sobrehumana, brotes psicóticos y algunos de los incidentes más aterradores relacionados con las drogas en la historia de Estados Unidos. Es la historia de cómo científicos que intentaban crear la anestesia perfecta desataron accidentalmente algo que redefiniría nuestra comprensión de la conciencia, la disociación y la frágil frontera entre la cordura y la locura. Así que, si te interesa este viaje, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si de verdad quieres profundizar. Cuéntame en los comentarios desde dónde lo estás viendo y a qué hora es. El mundo es vasto y esta historia es más oscura de lo que la mayoría cree. Teléfonos lejos, distracciones silenciadas. Comencemos. En el principio, existía el dolor y la eterna búsqueda de la humanidad por eliminarlo. Era el año 1926, y el mundo de la anestesia era primitivo para los estándares modernos. Los cirujanos contaban con éter y cloroformo, sustancias químicas brutales que dejaban inconscientes a los pacientes, pero que conllevaban terribles efectos secundarios. Vómitos, depresión respiratoria, inflamabilidad y tasas de mortalidad impensables hoy en día. La búsqueda de mejores anestésicos consumía a investigadores farmacéuticos de todo el mundo. Necesitaban algo que pudiera separar de forma segura la mente de las señales de dolor del cuerpo. Algo que permitiera a los cirujanos cortar carne humana sin que el paciente gritara, se revolviera o muriera en la mesa de operaciones. No se trataba solo de curiosidad médica. Era una necesidad. La cirugía moderna avanzaba rápidamente. Procedimientos cardíacos, neurocirugía, trasplantes de órganos, pero la anestesia era el cuello de botella. Los productos químicos disponibles eran instrumentos rudimentarios para un trabajo cada vez más delicado. Las compañías farmacéuticas sabían que quien descifrara el código, quien encontrara el anestésico perfecto, ganaría miles de millones y salvaría millones de vidas. Y así surgió Parke Davis, una de las compañías farmacéuticas más grandes de Estados Unidos, con sede en Detroit, Michigan. Fundada en 1866, Parke Davis había cimentado su fortuna en la innovación. Fueron los primeros en estandarizar la fabricación de fármacos, los primeros en establecer un laboratorio de investigación moderno, los primeros en contratar científicos capacitados en lugar de solo químicos que mezclaban compuestos. Para la década de 1950, eran una potencia con laboratorios llenos de mentes brillantes trabajando en la próxima generación de medicamentos. Una de esas mentes pertenecía al Dr. Harold Maddox, un químico que trabajaba en la división de anestesia de Parke Davis. Maddox era parte de un equipo que exploraba una clase de compuestos llamados aerol ciclohexilaminas. Música, estas eran moléculas sintéticas, primas de los anestésicos existentes, pero con propiedades únicas que sugerían que podrían funcionar de manera diferente en el cerebro. El equipo creaba sistemáticamente variaciones, las probaba en animales, buscando ese equilibrio perfecto lo suficientemente fuerte como para bloquear el dolor lo suficientemente seguro como para no matar al paciente. En 1956, Maddox sintetizó un nuevo compuesto. El nombre químico era 1,1-fenilciclohexilpipina. Era un nombre largo, así que lo abreviaron. Hinojociclohexilpiprodina PCP. Las pruebas iniciales con animales fueron prometedoras, muy prometedoras. Al administrarse a animales de laboratorio, el PCP produjo un estado nunca visto antes por los investigadores. Los animales no cayeron inconscientes como con el éter o los barbiturados. Permanecieron despiertos, con los ojos abiertos, pero parecían completamente desconectados de su entorno. Se les podían realizar procedimientos dolorosos, inyecciones e incisiones, y los animales no mostraban respuesta, ni forcejeo, ni vocalización, ni signos de angustia. Sus constantes vitales se mantuvieron estables. Su respiración continuó con normalidad, pero estaban en otra parte. Los investigadores lo llamaron anestésico disociativo. El término era nuevo,
acuñado para describir este extraño estado en el que la conciencia persistía, pero parecía estar separada de la información sensorial. Era como si la droga hubiera cortado la conexión entre el cuerpo y la percepción mental del cuerpo. Las señales de dolor seguían enviándose, pero no se recibían, o al menos no se interpretaban como dolor. Esto fue revolucionario. Todos los demás anestésicos funcionaban suprimiendo la conciencia por completo, interrumpiendo la actividad cerebral hasta el punto de que el paciente prácticamente sufría muerte cerebral temporal. El PCP funcionaba de forma diferente. Dejaba el cerebro funcionando, pero aislado, como cortar los cables telefónicos entre dos edificios. Los edificios siguen ahí. Las luces siguen encendidas, pero no pueden comunicarse. Park Tedes estaba eufórico. Aceleraron los ensayos con animales para el PCP y pasaron a las pruebas en humanos. En 1958, comenzaron a administrarlo a pacientes quirúrgicos. E inicialmente, parecía funcionar exactamente como prometía. Los pacientes a los que se les administraba PCP antes de la cirugía permanecían acostados en la mesa de operaciones, con los ojos abiertos y respirando con normalidad, mientras los cirujanos los intubaban. Sus signos vitales se mantenían estables. No había necesidad de la intubación violenta que requieren otros anestésicos. No había riesgo de respiración. Paro cardíaco, sin vómitos durante la recuperación. Era limpio, eficiente, casi milagroso. Park Tedes le puso una marca, Cernel. Lo promocionaron como el futuro de la anestesia. Las revistas médicas publicaron informes elogiosos. Los cirujanos comenzaron a solicitarlo. Por un breve momento, pareció que Park Tedes había encontrado oro. Pero entonces comenzó el problema y eran horribles. Los pacientes que salían de la anestesia PCP no se despertaban normalmente. Emergían en un estado de pesadilla que los médicos nunca antes habían visto. Algunos se agitaban violentamente, retorciéndose en las camas de la sala de recuperación, tratando de arrancarse las vías intravenosas, atacando a enfermeras y médicos. Otros experimentaron alucinaciones vívidas y aterradoras, viendo demonios, insectos arrastrándose por su piel, paredes derritiéndose, sus propios cuerpos disolviéndose. Gritaban sobre estar muertos, sobre estar en el infierno, sobre entidades que intentaban poseerlos. Las alucinaciones podían durar horas, a veces días. Incluso después de que los efectos agudos desaparecieran, los pacientes reportaron trastornos psicológicos persistentes, ansiedad, depresión, paranoia y recuerdos de las alucinaciones que habían experimentado. Algunos describieron sentirse desconectados de la realidad durante semanas después de una sola dosis, como si estuvieran viendo su vida a través de un cristal. Incapaces de conectarse completamente con el mundo, los médicos intentaron controlarlo. Experimentaron con dosis, métodos de administración y sedantes para calmar el delirio emergente. Pero los problemas persistieron. La ventana terapéutica, la brecha entre una dosis efectiva y una dosis peligrosa, era estrecha e impredecible. Lo que funcionaba de forma segura para un paciente podía provocar un episodio psicótico en otro. La comunidad científica estaba desconcertada. En animales de laboratorio, la PCP había sido notablemente segura y predecible. Pero resultó que los cerebros humanos respondían de manera muy diferente. El estado disociativo que parecía benigno en ratas era aterrador en humanos que tenían la capacidad cognitiva de interpretar esa desconexión como locura, como muerte, como aniquilación del yo. Para 1965, tras menos de 7 años de uso, Park Tedes retiró discretamente Cernel del mercado para uso humano. El experimento había fracasado. El PCP era demasiado impredecible, demasiado peligroso y demasiado propenso a causar traumas psicológicos graves. Revistas médicas publicaron estudios de caso que documentaban los efectos adversos y advertían a los anestesiólogos que no lo usaran. El primer uso recreativo del PCP probablemente ocurrió a finales de la década de 1960 en San Francisco. La zona cero de la revolución psicodélica.
La ciudad era un remanso de paz interior con LSD, marihuana, hongos psilocibios, measculina y cualquier otra sustancia psicoactiva que pudiera sintetizarse, extraerse o cultivarse. Los hippies, los buscadores, los aventureros químicos, experimentaban con todo, buscando nuevas vías para una conciencia expandida. El PCP entró en escena silenciosamente. La vía exacta no está clara, pero la fuente más probable fue el desvío de suministros veterinarios. La cernelina era una sustancia controlada, pero las clínicas veterinarias no eran tan seguras como los hospitales humanos. Los viales se perdían, las recetas se falsificaban y, una vez que una pequeña cantidad llegaba a la calle, el químico de la contracultura podía aplicarle ingeniería inversa. Y vaya si lo hizo. El PCP es, de hecho, bastante fácil de sintetizar en comparación con otros psicodélicos. El LSD requiere química sofisticada, equipo de precisión y precursores químicos raros. La psilocibina requiere el cultivo de hongos, pero el PCP se puede producir en un sótano. AB con productos químicos relativamente comunes y equipo básico. La síntesis no es trivial, pero es accesible para cualquiera con conocimientos de química de nivel universitario y una despreocupación temeraria por la seguridad. A finales de la década de 1960, los químicos clandestinos producían PCP y lo vendían como un nuevo psicodélico. Le dieron nombres callejeros, píldora de la paz, cerdo, polvo de ángel. A veces se vendía honestamente, etiquetado como PCP. Más a menudo se tergiversaba como otras drogas como el THC, que en realidad no se puede sintetizar fácilmente como measculina o como psilocibina. Los traficantes sabían que el PCP tenía mala reputación incluso entonces, así que mentían sobre lo que vendían. Los primeros usuarios esperaban una experiencia psicodélica, algo así como LSD o hongos, alucinaciones visuales, percepciones espirituales, una sensación de unidad cósmica. Lo que obtuvieron fue algo completamente diferente, algo mucho más extraño y perturbador. El PCP no produce las coloridas alucinaciones geométricas de los psicodélicos clásicos. Produce disociación. Los usuarios describen sentirse separados de sus cuerpos, como si flotaran fuera de sí mismos, observando sus propias acciones a distancia. El tiempo se distorsiona, estirándose y comprimiéndose de forma impredecible. Las sensaciones físicas se sienten silenciadas o ajenas, como si el cuerpo perteneciera a otra persona. El habla se vuelve difícil. Los pensamientos se fragmentan. Y la realidad misma parece fracturarse en pedazos incomprensibles. Para algunos usuarios, esto fue fascinante, incluso eufórico. La disociación se sentía como libertad, como escapar de la prisión de la existencia corpórea. El entumecimiento se sentía como invencibilidad. La distorsión del tiempo se sentía como tocar la eternidad. Describieron sentirse divinos, omnipotentes, libres de las limitaciones de la carne. Para otros, era una pesadilla viviente. La disociación se sentía como morir, como disolverse en la nada. El entumecimiento se sentía como estar muerto, pero aún consciente, atrapado en un cadáver. La distorsión de la realidad se sentía como locura, como si el mundo se derrumbara a su alrededor y fueran incapaces de detenerlo. Experimentaron lo que los psiquiatras llaman psicosis aguda. Delirios paranoicos, terror, una ruptura total con la realidad. Y aquí viene lo aterrador. No había forma de predecir qué experiencia se tendría. La misma dosis podía producir euforia en una persona y horror absoluto en otra. Incluso la misma persona podía tener experiencias radicalmente diferentes en distintas ocasiones. El PCP era como una ruleta rusa farmacológica. Los peligros se hicieron evidentes rápidamente. Las salas de urgencias de San Francisco comenzaron a atender casos de PCP en 1967 y 1968. Los jóvenes llegaban en estados de agitación extrema, peleando con los paramédicos, hablando incoherentemente y exhibiendo comportamientos extraños. Algunos creían que podían volar e intentaban saltar desde ventanas o tejados. Otros se volvían catatónicos,
permaneciendo inmóviles durante horas, con la mirada perdida, sin responder a ningún estímulo. Otros se volvían violentos, atacando a cualquiera que se les acercara con una fuerza y una agresividad que parecían sobrehumanas. Aquí es donde la mitología del PCP comienza a separarse de la realidad. Porque las historias son disparatadas y algunas son ciertas, pero muchas han sido exageradas o completamente inventadas. La historia que probablemente hayas escuchado es la siguiente: el PCP otorga a sus consumidores una fuerza sobrehumana. Quienes lo consumen no sienten dolor, así que no se detienen cuando deberían. Pueden romper esposas, defenderse de varios policías, ignorar heridas de bala y seguir adelante. Son como zombies, imparables, inmunes a todo lo que las fuerzas del orden les lanzan. Hay algo de verdad en esto, pero está envuelta en capas de mitos y malentendidos. Analicémoslo. Primero, el PCP causa analgesia, la incapacidad de sentir dolor normalmente. Este era su uso médico previsto. Una persona con una dosis alta de PCP podría no notar una fractura o una laceración. Podría seguir luchando o forcejeando mientras que una persona sobria estaría incapacitada por el dolor. Esto es real. Segundo, el PCP puede causar agitación y agresividad extremas, especialmente durante lo que se llama un estado de delirio excitado. Esto no es universal. Muchos consumidores de PCP se calman o se vuelven catatónicos, pero cuando ocurre, es dramático. El usuario se vuelve intensamente paranoico, cree estar bajo ataque y lucha con una ferocidad desesperada, casi animal, para sobrevivir a una amenaza que solo existe en su mente. En tercer lugar, la adrenalina. Cuando alguien, ya sea que tome PCP o no, entra en un estado de miedo o agresión extremos, su cuerpo se inunda de adrenalina. Esto aumenta temporalmente la fuerza, suprime la percepción del dolor y permite a las personas realizar hazañas que normalmente no podrían hacer. Hay casos documentados de personas sobrias que levantan autos de niños atrapados o luchan contra atacantes con huesos rotos porque su adrenalina aumentaba. El PCP no proporciona una fuerza sobrehumana. Induce un estado de terror y agresión que desencadena la respuesta natural de emergencia del cuerpo. Entonces, cuando se combinan estos tres factores, reducción del dolor, percepción, agresión paranoica extrema y adrenalina, se obtiene a alguien que es muy difícil de dominar. Seguirán. Luchan más allá del punto en que el dolor los detendría. Usan toda su fuerza porque creen sinceramente que luchan por su vida. Y no responden a órdenes ni a la razón porque son psicóticos, atrapados en una realidad inexistente. Esto es realmente peligroso para el consumidor y para cualquiera que intente ayudarlo. Pero no se trata de una fuerza sobrehumana. Es la eliminación de las limitaciones normales, el dolor, la fatiga y la inhibición social que suelen impedir que las personas usen toda su fuerza. Sin embargo, la mitología ha trascendido esta realidad. Se extienden leyendas urbanas sobre consumidores de PCP que se arrancaron los ojos, se arrancaron los dedos de un mordisco y se enfrentaron a docenas de policías mientras les disparaban con una pistola eléctrica. Algunas de estas historias se basan en incidentes reales, a menudo relacionados con enfermedades mentales graves además del consumo de PCP. Muchas son puras invenciones, folclore moderno diseñado para aterrorizar y excitar. El mito más famoso es probablemente la historia del hombre que se arrancó los ojos bajo los efectos de PCP. Esto supuestamente ocurrió en varias ciudades, siempre entre amigos, siempre demasiado horripilante para verificarlo. Hay algunos casos documentados de autoinyección, en los que las personas se quitan los ojos, pero casi siempre se trata de esquizofrenia grave o delirios religiosos, no de PCP. La droga se convirtió en una explicación conveniente para comportamientos que en realidad eran causados por enfermedades mentales sin tratar. Pero los mitos cumplieron un propósito. Hicieron que la PCP pareciera la droga más peligrosa que existe, una sustancia química que podía convertir a la gente común en monstruos violentos e imparables. Y esta narrativa fue útil para las fuerzas del orden, para los políticos,
Para cualquiera que quisiera justificar políticas de drogas severas y el aumento de la financiación policial. La verdad es más matizada y, en muchos sentidos, más inquietante. La TCP es peligrosa, pero no porque otorgue superpoderes a sus consumidores. Es peligrosa porque altera la química cerebral de formas impredecibles y, a veces, catastróficas. Puede desencadenar episodios psicóticos que duran horas, días o, en casos excepcionales, semanas. Puede causar convulsiones, coma y la muerte en dosis altas. Puede interactuar de forma impredecible con afecciones mentales preexistentes, convirtiendo trastornos controlables en crisis agudas. Y es peligroso porque es casi imposible controlar la dosis cuando se consume PCP en la calle. La droga suele venderse en polvo o líquido rociado sobre plantas, hojas de menta, perejil, marihuana o tabaco. No hay estandarización ni control de calidad. Un porro puede contener 5 miligramos de PCP. El siguiente, 50. Los consumidores no tienen ni idea de cuánto están consumiendo hasta que les llegan los efectos. Y para entonces, ya es demasiado tarde. A principios de la década de 1970, el PCP se había extendido más allá de San Francisco a otras ciudades importantes, Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Washington, D.C. Era especialmente popular en barrios urbanos pobres, donde su producción y venta eran baratas. Una dosis de PCP se podía comprar por unos pocos dólares, mucho menos que el LSD o la cocaína. Para los jóvenes de comunidades económicamente devastadas, era una vía de escape accesible de la dura realidad de la pobreza, el desempleo y la desesperanza. Pero esta vía de escape tuvo un coste terrible. Las salas de emergencia estaban desbordadas de casos de PCP. Los centros psiquiátricos experimentaron un aumento repentino de psicosis inducidas por drogas. La policía reportó un número creciente de incidentes violentos que involucraban a usuarios de PCP. La droga se estaba convirtiendo en una verdadera crisis de salud pública. La comunidad médica se apresuró a comprender los efectos del PCP en el cerebro. Los investigadores realizaron estudios para intentar mapear su mecanismo de acción. Lo que descubrieron fue fascinante y aterrador a la vez. El PCP es un antagonista del receptor NMDA. Es un nombre largo, así que permítanme explicarlo. Los receptores NMDA son un tipo de receptor de glutamato en el cerebro. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Es lo que activa las neuronas y permite que las células cerebrales se comuniquen entre sí. Los receptores NMDA son cruciales para el aprendizaje, la formación de la memoria y la plasticidad sináptica, la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar. Cuando el PCP se une a los receptores NMDA, los bloquea. Impide que el glutamato active estos receptores, lo que básicamente afecta a uno de los sistemas de comunicación más fundamentales del cerebro. Esto altera profundamente la función cerebral normal. El fálamo, que actúa como estación de retransmisión de la información sensorial, no puede procesar las señales con normalidad. De ahí proviene la disociación. La información sensorial llega, pero no se integra correctamente en la conciencia. El hipocampo, encargado de la formación de nuevos recuerdos, se ve afectado. Por eso, los consumidores de PCP suelen sufrir amnesia completa de lo que hicieron bajo los efectos del alcohol. La corteza prefrontal, encargada de la función ejecutiva, la planificación y el control de los impulsos, se ve afectada. Por eso, los consumidores presentan un comportamiento extraño e irracional. Pero este mecanismo también explica la utilidad del PCP como anestésico. Al bloquear los receptores NMDA en las vías del dolor, impide que las señales de dolor se procesen y perciban. El dolor está presente, pero el cerebro no puede interpretarlo como tal. La investigación también reveló algo profundamente inquietante: el PCP podría causar cambios permanentes en el cerebro. Estudios en animales demostraron que la exposición repetida al PCP causaba daño estructural a las neuronas en ciertas regiones cerebrales, en particular la corteza frontal.
El daño no siempre era reversible. En consumidores crónicos, esto se manifestaba como déficits cognitivos, problemas de memoria, dificultad para concentrarse y deterioro del juicio que persistían mucho después de suspender el consumo. A finales de la década de 1970, el investigador Dr. Edward Domano realizó un estudio pionero que comparaba el PCP con la ketamina, un anestésico disociativo estrechamente relacionado que se había desarrollado como una alternativa más segura. La ketamina también bloquea los receptores NMDA, pero lo hace con menor potencia y durante menos tiempo que el PCP. El trabajo de Domino contribuyó a establecer la ketamina como el anestésico disociativo preferido para uso médico, a la vez que consolidó la reputación del PCP como demasiado peligroso para el consumo humano. Sin embargo, comprender el mecanismo no resolvió el problema. El consumo de PCP continuó aumentando durante la década de 1970. Para 1978, las encuestas estimaban que más del 7% de los estudiantes de último año de secundaria habían probado el PCP al menos una vez. Puede que no parezca una cifra enorme, pero para una droga tan peligrosa, era alarmante. Y en ciertas ciudades, en particular Los Ángeles y Washington D.C., el consumo de PCP era endémico. La droga tenía su propia subcultura. Los usuarios desarrollaban elaborados rituales en torno al consumo. Los cigarrillos con PCP se llamaban Shermsticks o Wad, supuestamente porque los traficantes mojaban los cigarrillos en líquido para embalsamar mezclado con PCP. Esto era principalmente mitología. El líquido para embalsamar contiene formaldehído, que es tóxico y no tiene efectos psicoactivos. Pero el mito persistió, sumándose a la oscura mística del PCP. La música reflejaba la cultura. Los artistas de funk y los primeros hip hop hacen referencia al PCP en sus letras. George Clinton y Parliament Funkadelic tenían una canción llamada Punk, Wants to Get Funked Up, que muchos interpretaron como una referencia al PCP, aunque Clinton lo negó. El rap gangster de los años 80 y 90 mencionaba con frecuencia a Sermi Wad, representando el consumo de PCP como parte de la vida callejera, pero la idealización era poco frecuente. Más a menudo, las referencias eran cautelosas o simplemente descriptivas de la prevalencia de la droga. Todos en estas comunidades conocían a alguien que había tenido una mala experiencia con el PCP, alguien que había terminado en el hospital, en la cárcel o muerto. Porque la gente moría, no en grandes cantidades en comparación con la heroína o la cocaína, pero con la suficiente regularidad como para ser notada. Las sobredosis de PCP eran particularmente trágicas porque eran muy prevenibles. La diferencia entre una dosis recreativa y una dosis letal no era enorme, y no había una forma fiable de medir las dosis en la calle. Las muertes por sobredosis de PCP generalmente implicaban depresión respiratoria, convulsiones o hipotermia. La temperatura corporal subía a niveles peligrosos. Algunos consumidores se ahogaban en bañeras o piscinas porque estaban demasiado disociados para salvarse. Otros murieron por traumas, accidentes automovilísticos al conducir bajo la influencia del alcohol, caídas de altura durante alucinaciones, lesiones sufridas durante episodios violentos, y luego estaban los suicidios. La depresión inducida por el PCP podía ser profunda y repentina. Los consumidores salían del estado disociativo a una desesperación aplastante, un colapso psicológico tan severo que algunos no sobrevivían. La droga parecía amplificar las vulnerabilidades de salud mental existentes, convirtiendo la depresión manejable en una crisis suicida. Las fuerzas del orden respondieron con creciente agresividad. Los distribuidores y fabricantes de PCP se convirtieron en objetivos prioritarios. Las sanciones eran severas. La posesión podía significar años de prisión. La fabricación o distribución podía significar décadas. Los departamentos de policía desarrollaron capacitación especializada para tratar con consumidores de PCP. Reconociendo que las técnicas estándar de restricción podían ser peligrosas para todos los involucrados, el enfoque recomendado era aislar al consumidor en un entorno tranquilo y de baja estimulación y esperar a que el efecto de la droga desapareciera.
Hablar con calma, minimizar el contacto físico, evitar luces brillantes y ruidos fuertes. El objetivo era evitar que la paranoia y la agitación escalaran a la violencia. Pero en la práctica, esto a menudo no era posible. Cuando la policía encontraba a alguien bajo los efectos de la PCP en un lugar público que causaba disturbios o representaba un peligro para sí mismo o para los demás, debía intervenir de inmediato. Estas intervenciones a veces fracasaban estrepitosamente. Hubo casos de usuarios de PCP que murieron bajo custodia policial, ya sea por la propia droga o por complicaciones durante la inmovilización. El delirio excitado, el estado de agitación extrema y la hipotermia podían ser fatales incluso con intervención médica. Si a esto le añadíamos la lucha física y las técnicas de inmovilización, el riesgo de muerte aumentaba drásticamente. La muerte desató controversias y demandas judiciales. Las familias de las personas que murieron bajo custodia policial después de que las PCPU argumentaran que se había usado fuerza excesiva. La policía argumentó que se enfrentaban a una situación imposible, intentando someter a alguien que era efectivamente psicótico y potencialmente peligroso. Peligroso. La verdad variaba según el caso, pero el panorama general era sombrío. El PCP creaba escenarios donde la tragedia era casi inevitable. Para la década de 1980, las PCPU comenzaron a decaer por varias razones. Primero, las historias de terror se habían extendido tanto que incluso los potenciales consumidores estaban asustados. La reputación de la droga se volvió tan tóxica que era difícil venderla incluso en mercados donde las drogas duras eran fáciles de conseguir. A diferencia de la cocaína o la heroína, que tenían asociaciones glamorosas y efectos predecibles, el PCP era visto como peligroso e impredecible incluso por los consumidores de drogas. Segundo, llegó el crack. A partir de mediados de la década de 1980, el crack inundó los mercados urbanos, brindándonos un subidón más barato e intenso que la cocaína en polvo. Para los traficantes, el crack era más rentable. Para los consumidores, era más atractivo. El subidón era inmediato e intenso sin los extraños efectos disociativos ni el riesgo de psicosis que conllevaba el PCP. Tercero, las intervenciones policiales y de salud pública estaban empezando a funcionar. Las campañas educativas en las escuelas advertían explícitamente sobre el PCP. Los protocolos de las salas de emergencia mejoraron, por lo que los usuarios que sufrían una sobredosis tenían mayores probabilidades de sobrevivir, y la represión contra los laboratorios clandestinos dificultó y arriesgó la producción. Pero el PCP nunca desapareció por completo. A lo largo de las décadas de 1990 y 2000, persistió en algunas zonas de Estados Unidos, especialmente en Washington D.C., Los Ángeles y algunas otras ciudades. Las tasas de consumo se mantuvieron bajas, típicamente menos del 1% de la población, pero para quienes lo consumían, las consecuencias solían ser graves. El siglo XXI trajo nuevos desafíos y un extraño resurgimiento del interés en las drogas disociativas, pero no en el PCP en sí. La ketamina, la prima más segura del PCP, se convirtió en una droga popular en los clubes nocturnos en las décadas de 1990 y 2000. Producía efectos disociativos similares, pero su acción era más corta y era menos probable que causara psicosis prolongada. El consumo de ketamina era particularmente frecuente en la escena rave y entre las comunidades LGBTQ. Y luego, en un giro inesperado, se descubrió que la ketamina tenía potentes efectos antidepresivos. Los ensayos clínicos de la década del 2000 demostraron que dosis bajas de ketamina podían aliviar rápidamente la depresión grave, incluso en pacientes que no habían respondido a los antidepresivos tradicionales. Para 2019, la FDA aprobó la ketamina, un derivado de la ketamina para la depresión resistente al tratamiento. Se abrieron clínicas de ketamina en todo el país, ofreciendo terapia disociativa legal. Esto fue extraordinario. Un anestésico disociativo que se había considerado demasiado peligroso para los humanos se estaba rehabilitando como un tratamiento innovador para la salud mental. Pero, crucialmente,
era la ketamina la que se estaba rehabilitando, no la PCP. La PCP permaneció firmemente en la categoría de drogas peligrosas y obsoletas sin valor redentor. Sin embargo, algunos investigadores comenzaron a preguntarse si la PCP también podría tener potencial terapéutico si se usara de forma muy diferente a como se había hecho en las décadas de 1950 y 1960. ¿Podrían las dosis bajas y controladas de PCP administradas en entornos clínicos tener efectos antidepresivos similares a los de la ketamina? ¿Podría la droga que dañó tantos cerebros realmente ayudar a reparar otros? Por ahora, esto sigue siendo una teoría. Nadie está considerando seriamente el PCP como agente terapéutico, y con razón. La ketamina funciona bastante bien y no tiene las mismas consecuencias que el PCP, décadas de historias de terror, su neurotoxicidad bien documentada y sus impredecibles efectos psicológicos. ¿Por qué arriesgarse? Pero la pregunta persiste en la literatura científica, como una nota al pie en los artículos sobre antagonistas de anandía y terapia disociativa. El PCP es el espejo oscuro de la ketamina, la advertencia que nos recuerda lo delgada que es la línea entre la medicina y el veneno, entre la curación y el daño. Hoy en día, el consumo de PCP en Estados Unidos se encuentra en mínimos históricos. Las encuestas nacionales más recientes muestran que menos del 3% de las personas reportan haberlo consumido en el último año. Para contextualizar, eso representa aproximadamente 1/10 parte de la tasa de consumo de cocaína y una fracción del abuso de marihuana o medicamentos recetados. El PCP se ha convertido en una reliquia, una droga asociada a una época y un momento cultural específicos que prácticamente han pasado, pero su legado persiste de múltiples maneras. Primero, en la memoria cultural colectiva. El PCP sigue siendo sinónimo de locura inducida por drogas, violencia extrema y una pérdida total de humanidad. Programas de televisión y películas aún lo mencionan como sinónimo de la droga más peligrosa. Los personajes de PCP se representan como imparables, dementes y aterradores. En segundo lugar, en la formación médica, todos los médicos de urgencias, psiquiatras y paramédicos aprenden sobre el PCP durante su formación. Es un caso clásico de psicosis inducida por drogas, de los desafíos del manejo de pacientes con intoxicación aguda y de la imprevisibilidad de la farmacología humana. En tercer lugar, en la vida de quienes lo consumieron y sobrevivieron. Decenas de miles de estadounidenses consumieron PCP regularmente en las décadas de 1970 y 1980. Algunos salieron ilesos. Otros sufren daños cognitivos permanentes, problemas de memoria o secuelas psicológicas. La droga que prometía trascendencia a menudo causaba trauma. Y en cuarto lugar, en la investigación en curso. En los anestésicos disociativos y la conciencia misma, el PCP, a pesar de todos sus peligros, enseñó a los científicos aspectos cruciales del funcionamiento del cerebro. El estudio de los receptores NMDA, impulsado en parte por la comprensión del PCP, ha propiciado avances en el aprendizaje, la memoria, el procesamiento del dolor y los trastornos psiquiátricos. La historia del PCP es, en última instancia, una tragedia de buenas intenciones fallidas. Fue creado para ayudar a las personas, para que las cirugías fueran más seguras y menos traumáticas. Estos científicos de Park Davis creían sinceramente que estaban desarrollando algo beneficioso. Siguieron los procedimientos adecuados, realizaron pruebas en animales y avanzaron con cautela en los ensayos con humanos. No se propusieron crear una droga de pesadilla. Pero el cerebro humano es complejo, incomprensible. Y las drogas que funcionan perfectamente en ratas pueden ser catastróficas en humanos. El estado disociativo que parecía benigno en los animales resultaba existencialmente aterrador para las personas. La droga que prometía separar el dolor de la conciencia, en cambio, separó la conciencia de la realidad misma. Y cuando el PCP se escapó del laboratorio a las calles, cuando se usó no como medicina sino como recreación, esos peligros inherentes se multiplicaron por 1000. Dosis descontroladas, síntesis impura, combinación con otras drogas utilizadas por personas con problemas de salud mental subyacentes.
Todos estos factores convirtieron un peligroso compuesto médico en algo verdaderamente monstruoso. El tranquilizante para elefantes sí destruyó cerebros humanos, pero no de la forma simple y dramática que sugiere la mitología. Los destruyó sutilmente al alterar la arquitectura fundamental de la conciencia. Los destruyó temporalmente al inducir horas de psicosis y terror. Los destruyó permanentemente al causar daños estructurales que deterioraron la cognición durante años o para siempre. Y quebró nuestra confianza colectiva en la promesa de una vida mejor a través de la química. Se suponía que el PCP representaría el progreso, la próxima generación de tecnología médica. En cambio, se convirtió en una advertencia sobre los límites de nuestra comprensión y los peligros de asumir que las sustancias químicas se pueden controlar fácilmente. Pero reconozcamos también lo que reveló el PCP. Nos mostró que la conciencia es más frágil de lo que pensábamos, que el sentido del yo y de la realidad que damos por sentado depende de un equilibrio neuroquímico preciso. Demostró que la disociación, la separación de la mente y el cuerpo, es un estado real y alcanzable, no solo un concepto filosófico. Y demostró que hay cosas peores que el dolor físico. Que el sufrimiento psicológico puede ser mucho más devastador que cualquier herida. Estas lecciones tuvieron un costo terrible, medido en vidas destruidas, familias rotas y mentes alteradas permanentemente. Pero son lecciones que no podríamos haber aprendido de otra manera. El cerebro humano es demasiado complejo para comprenderlo completamente solo a través de la teoría o modelos animales. A veces, trágicamente, solo aprendemos rompiendo cosas y viendo qué sucede. El PCP rompió. Rompió animales. Rompió pacientes. Rompió usuarios. Rompió comunidades. Y al romper, nos enseñó algo sobre la arquitectura de la conciencia, la química de la disociación y la delgada línea entre la anestesia y la locura. La droga en sí misma prácticamente ha desaparecido, se ha desvanecido de las calles, relegada a la historia y a la referencia ocasional en los libros de texto de medicina de emergencia. Pero la sombra que proyectó es larga. Cada vez que aparece una nueva droga disociativa, ketamina, DXM, etoxetamina, o lo que sea que venga después, el PCP está presente. La máxima advertencia, el recordatorio de que separar la conciencia de la realidad es como jugar con fuego en una habitación llena de gasolina. Los científicos que crearon el PCP no podían saber lo que estaban desatando. Quienes lo consumían recreativamente a menudo tampoco lo sabían, creyendo las mentiras que les decían sobre lo que consumían. Las comunidades devastadas por él ciertamente no buscaron la crisis que trajo. Pero aquí estamos, décadas después, todavía tratando de comprender lo que sucedió. Todavía procesando las lecciones. Todavía lidiando con las consecuencias. El tranquilizante para elefantes destrozó cerebros humanos. Destruyó la ilusión de que podemos manipular la conciencia sin consecuencias. Demostró el terrible poder de las sustancias químicas para reescribir la realidad. Y se erige como un monumento a la arrogancia de pensar que podemos jugar a ser Dios con los neurotransmisores sin esperar un ajuste de cuentas. Al final, el PCP es solo una molécula. Carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno organizados en un patrón específico. No tiene intenciones, ni moralidad, ni conciencia del daño que causó. Es simplemente la química haciendo lo que la química hace cuando interactúa con la biología. Pero la historia del PCP es una historia humana, una historia de ambición y fracaso, de innovación y catástrofe, de la incesante búsqueda humana para eliminar el sufrimiento y los horrores inesperados que a veces encontramos en el camino. Es una historia que no ha terminado del todo porque todavía hay gente viviendo con sus consecuencias, todavía se investigan sus mecanismos, todavía se cuentan cuentos con moraleja a las nuevas generaciones. De estudiantes de medicina y aspirantes a drogadictos. Es una historia que sirve de recordatorio. No todo progreso avanza. No todos los descubrimientos son bendiciones. Y no todos los medicamentos que surgen de la investigación médica legítima deberían ver la luz.
El tranquilizante para elefantes destruyó cerebros humanos y aún intentamos reconstruir algunas de esas piezas. La retirada del Cernil del uso humano en 1965 y su reformulación como Cernolin para fines veterinarios debería haber sido el final de la historia. Un experimento fallido, un medicamento demasiado peligroso para su propósito original, relegado a los libros de texto de medicina veterinaria e historia médica. Pero la química tiene una forma de escapar de la contención, y la química del PCP estaba particularmente ansiosa por expandirse. La síntesis del PCP, aunque no es trivial, está al alcance de cualquiera con un buen conocimiento de química orgánica y acceso a los precursores adecuados. Esto es fundamentalmente diferente de drogas como el LSD, que requiere equipo de laboratorio sofisticado, reactivos raros y una precisión extraordinaria. La síntesis de LSD es un arte practicado por un pequeño grupo de químicos en todo el mundo. La síntesis del PCP se parece más a una receta. Sigue los pasos, usa los ingredientes correctos y obtendrás el producto. La receta se publicó en revistas científicas legítimas. La investigación original de Park Davis, incluyendo los métodos sintéticos, era de dominio público. A finales de la década de 1960, las redes químicas clandestinas habían obtenido estos documentos y estaban experimentando. La contracultura de esa época estaba fascinada con la química, considerándola una herramienta de liberación. Organizaciones como la Hermandad del Amor Eterno no solo distribuían drogas, sino que las fabricaban. Consideraban la química psicodélica como una forma de activismo espiritual. Cuando estos químicos centraron su atención en el PCP, lo encontraron refrescantemente sencillo. La principal ruta de síntesis desarrollada por Maddix y perfeccionada por investigadores posteriores incluía ciclohexanona, piperidina y fenilmagnesio bromemida, sustancias químicas que, aunque controladas, podían obtenerse o sintetizarse a partir de precursores más comunes. La reacción podía llevarse a cabo en un sótano con material de vidrio básico y una fuente de calor. No requería las condiciones ultrapuras de la síntesis de LSD ni las peligrosas presiones de la producción de metanfetamina. Pero sencillo no significa seguro. La síntesis produce subproductos tóxicos. Los precursores son peligrosos. La ciclohexanona es un irritante respiratorio y los compuestos organometálicos como la bromemida de magnesio de hinojo pueden encenderse espontáneamente en el aire. Los químicos clandestinos que trabajaban en espacios mal ventilados sin el equipo de seguridad adecuado se exponían a graves riesgos para la salud. Algunos sufrieron quemaduras químicas, daños respiratorios o intoxicación por sus propias operaciones de síntesis, y el producto en sí era impredecible. La síntesis farmacéutica profesional implica múltiples pasos de purificación, un riguroso control de calidad y una medición precisa de las concentraciones finales. La síntesis clandestina no implicaba nada de esto. El resultado en PCP era impuro, contaminado con subproductos de síntesis y precursores sin reaccionar. La concentración variaba enormemente de un lote a otro. Lo que los distribuidores vendían como polvo de ángel podía ser PCP puro al 30%, al 90% o principalmente adulteración con la cantidad justa de PCP para producir algún efecto. Esta variabilidad imposibilitaba la dosificación. Un consumidor que había probado PCP una vez y había tenido una experiencia manejable podía tomar lo que creía que era la misma cantidad de un lote diferente y terminar en urgencias o algo peor. La ventana terapéutica, ya de por sí estrecha, de las drogas se volvió aún más estrecha cuando se desconocía su pureza. Las redes de distribución que surgieron en torno al PCP eran diferentes a las de otras drogas. La cocaína y la heroína se habían arraigado en Sudamérica y el sudeste asiático, controladas por organizaciones criminales internacionales. La marihuana se cultivaba localmente o se importaba de México. Pero el PCP se fabricaba localmente en pequeños laboratorios repartidos por ciudades estadounidenses. Esta descentralización dificultaba a las fuerzas del orden detener la producción. Desmantelar un solo laboratorio apenas hizo mella en el suministro general.
Los Ángeles se convirtió en un foco de producción de PCP en la década de 1970. La expansión urbana ofrecía miles de posibles ubicaciones para laboratorios, almacenes vacíos, garajes residenciales y propiedades rurales en el desierto. Los expertos en química estaban disponibles a través de las universidades de la ciudad y la industria química legítima. Y el mercado era enorme. La cultura de las drogas en Los Ángeles era voraz. Se consumía de todo, desde marihuana hasta heroína y las drogas de diseño más modernas. Las fuerzas del orden intentaron adaptarse. La DEA creó unidades especializadas para localizar laboratorios clandestinos. Desarrollaron técnicas de rastreo químico para identificar métodos de síntesis comunes y rastrear las compras de precursores. Colaboraron con proveedores de productos químicos para detectar pedidos sospechosos de ciclohexona y piperidina, pero los químicos también se adaptaron. Aprendieron a sintetizar precursores a partir de materias primas aún más básicas. Compraban productos químicos en pequeñas cantidades a múltiples proveedores para evitar ser detectados. Trasladaban sus laboratorios con frecuencia, operando durante unas semanas o meses antes de cerrar y reubicarse. Era un juego del gato y el ratón, y los ratones ganaban. Las ganancias eran sustanciales, pero no espectaculares en comparación con la cocaína o la heroína. El PCP era barato de producir y se vendía barato en la calle. Una dosis podía costar entre 5 y 10 dólares, en comparación con los 50 dólares o más de la cocaína. Pero el volumen compensaba el bajo precio. Un solo laboratorio operando durante unos meses podía producir miles de dosis. Los químicos no se estaban enriqueciendo, pero ganaban suficiente dinero para justificar los riesgos. Algunos de estos químicos eran verdaderos creyentes, figuras de la contracultura que se consideraban proveedores de un sacramento que expandía la conciencia. Usaban su propio producto, creían en su potencial espiritual y veían a las fuerzas del orden como opresores que intentaban impedir la evolución humana. Estos químicos tendían a ser más cuidadosos con la pureza y la dosificación, viéndose a sí mismos como artesanos en lugar de simples traficantes de drogas. Otros eran puramente mercenarios. Tenían conocimientos de química y vieron la oportunidad de ganar dinero en una economía sumergida con mínima competencia. No usaban PCP. Habían visto sus efectos en las personas, pero no dudaban en venderlo. Estas operaciones tenían más probabilidades de producir un producto impuro y distorsionar lo que vendían. Algunos eran simplemente experimentadores imprudentes, químicos aficionados que intentaban la síntesis como un desafío sin comprender plenamente las consecuencias. Estas eran las operaciones más peligrosas, con probabilidades de producir un producto contaminado, capaz de causar explosiones o derrames químicos que podían causar la muerte de personas. Un caso infame de 1978 ilustra los peligros. Un estudiante de química en Oakland decidió sintetizar PCP en su apartamento como estrategia para ganar dinero. Tenía los conocimientos teóricos, pero carecía de experiencia práctica. Durante la síntesis, permitió que el agua entrara en contacto con la bromemida de magnesio del hinojo, lo que provocó una reacción violenta que incendió los disolventes orgánicos de su laboratorio improvisado. El incendio resultante lo mató y destruyó el edificio de apartamentos, dejando a 12 familias sin hogar. Los investigadores encontraron sus notas de síntesis y determinaron que llevaba meses planeando producir suficiente PCP para abastecer a toda el área de la bahía. El incidente fue noticia, pero no detuvo la producción. Otros químicos aprendieron de sus errores y continuaron operando. La demanda existía, y mientras existiera, alguien la abastecería. Para comprender el impacto del PCP, debemos ir más allá de las estadísticas y examinar incidentes específicos. Estas no son las historias mitificadas de fuerza sobrehumana y atentados con disparos en los ojos. Son casos documentados de revistas médicas, informes policiales y evaluaciones psiquiátricas. Personas reales, tragedias reales, consecuencias reales. Caso práctico 1, el estudiante de doctorado.
En 1972, un estudiante de posgrado de psicología de 26 años en la UCLA, al que llamaremos Michael, aunque ese no es su nombre real, aceptó participar en un estudio de investigación sobre los efectos de la marihuana en la cognición. Era un consumidor habitual de marihuana y pensó que el estudio le proporcionaría dinero fácil y una experiencia interesante. Firmó los formularios de consentimiento, se presentó en el laboratorio y le dieron lo que creía que era marihuana para fumar. No era marihuana. Debido a una serie de errores que luego resultarían en demandas y la cancelación del estudio, a Michael le habían dado un cigarrillo con PCP. Los investigadores desconocían que un proveedor les había dado muestras mal etiquetadas. Michael lo fumó, se sentó para las pruebas cognitivas y, en 20 minutos, la realidad se disolvió. Más tarde describió la experiencia en su testimonio. Supe casi de inmediato que algo andaba mal. La habitación empezó a sentirse distante, como si la estuviera viendo por televisión en lugar de estar dentro. Entonces mi cuerpo dejó de sentirse como mi cuerpo. Podía ver mis manos moverse, pero no las sentía como mis manos. Los investigadores me hablaban, pero sus voces sonaban como si vinieran de debajo del agua, y no podía entender las palabras, aunque sabía que eran en inglés. La disociación se intensificó. Michael se convenció de que estaba muerto, de que esto era el más allá, de que los investigadores eran demonios que se hacían pasar por humanos. Empezó a gritar e intentó escapar de la habitación. Se necesitaron 4 personas para sujetarlo mientras alguien llamaba a una ambulancia. En urgencias, le administraron sedantes, pero los efectos del PCP duraron 12 horas. Incluso después de que remitiera la psicosis aguda, experimentó depresión severa y despersonalización, una sensación persistente de desconexión consigo mismo. Abandonó su programa de doctorado. No podía concentrarse, no podía leer artículos académicos sin perder el hilo de las palabras. Su memoria estaba deteriorada. Describió sentirse como si viviera en la niebla durante meses. 2 años después, seguía luchando con problemas cognitivos. Las pruebas neuropsicológicas mostraron déficits en la memoria de trabajo y la función ejecutiva. Nunca terminó su título. La universidad llegó a un acuerdo legal con él, pero ninguna cantidad de dinero podía restaurar lo que había perdido. Su trayectoria profesional, su sentido de identidad, la comodidad casual de existir en su propia mente y cuerpo. Caso práctico 2, la madre de 3 hijos. En 1981, una mujer de 32 años en Washington, D.C., la llamaremos Sarah, compró lo que creía que era marihuana a alguien en una fiesta. No era una consumidora habitual de drogas, pero estaba pasando por un divorcio difícil y quería relajarse. Fumó medio porro en su coche antes de conducir a casa con sus 3 hijos, de 4, 7 y 9 años. El PCP la golpeó mientras conducía. Más tarde no recordaba el viaje en sí, una pérdida total de conocimiento durante ese periodo. De alguna manera, llegó a casa sin chocar. Su hija mayor la encontró de pie en la cocina, inmóvil, mirando la pared. La hija intentó hablar con ella, pero Sarah no respondió, ni siquiera pareció notar que la niña estaba allí. La hija, asustada, llamó al 911. Para cuando llegaron los paramédicos, Sarah estaba alterada. Gritaba que sus hijos habían sido reemplazados por impostores, que demonios se habían llevado a sus hijos reales y habían dejado réplicas. Intentó atacar a sus propias hijas, creyendo que se defendía de entidades malignas. Los paramédicos la sujetaron, la sedaron y la trasladaron al hospital mientras la policía llevaba a las niñas traumatizadas a casa de su padre. Sarah pasó 3 días en observación psiquiátrica. Cuando el PCP desapareció de su organismo, se enteró de lo que había hecho, que había aterrorizado a sus propios hijos e intentado hacerles daño. El trauma psicológico fue devastador. Desarrolló un trastorno de estrés postraumático grave, experimentando flashbacks no de la experiencia con el PCP en sí, que no podía recordar, sino del momento en que le dijeron lo que había hecho. Perdió la custodia de sus hijos.
El tribunal determinó que, aunque el consumo de PCP fue involuntario, demostró falta de juicio y representó un peligro potencial. Intentó suicidarse 2 veces al año siguiente. Finalmente recuperó las visitas supervisadas con sus hijos, pero la relación quedó dañada para siempre. Sus hijas, en particular la mayor, nunca volvieron a confiar plenamente en ella. Habían visto a su madre transformarse en algo incomprensible y aterrador, y esa imagen no podía borrarse. Caso práctico 3. El adolescente que saltó. En 1979, un chico de 17 años de Los Ángeles, llamado David, tomó PCP en una fiesta, creyendo que era THC. Nunca antes había consumido drogas, pero quería encajar con sus compañeros. En una hora, se convenció de que podía volar. Este es uno de esos mitos que es realmente cierto. Sucede, aunque no tan comúnmente como sugiere la tradición. David se subió al tejado de la casa de 3 pisos donde se celebró la fiesta. Sus amigos intentaron detenerlo, pero estaba en un estado de absoluta certeza. En su percepción alterada por el PCP, la gravedad era opcional. Volar era natural. El suelo estaba a kilómetros de distancia en lugar de a 9 metros. Saltó. Sobrevivió a la caída, pero sufrió lesiones catastróficas, pelvis destrozada, fractura de columna y traumatismo craneoencefálico. Pasó 6 meses en hospitales y centros de rehabilitación. Nunca volvió a caminar con normalidad. La lesión cerebral le causó deterioro cognitivo permanente. Su coeficiente intelectual, medido en 128 antes del incidente, se midió en 89 después. Necesitó asistencia para la vida diaria el resto de su vida. Pero aquí está la parte que lo atormenta. David no recordaba haber tomado la droga ni haber saltado. Lo primero que recordó después de la fiesta fue despertar en el hospital con un dolor agonizante, incapaz de moverse, sin entender por qué. Tuvieron que repetirle lo sucedido. Y cada vez era como si lo supiera por primera vez. La lesión cerebral había afectado su capacidad para formar nuevos recuerdos a largo plazo. Sus padres demandaron a quien le había recetado el PCP. Demandaron al propietario de la casa donde tuvo lugar la fiesta, demandaron a todos los que pudieron. Consiguieron acuerdos que pagaron su atención, pero habían perdido a su hijo, no por muerte, sino por una disminución permanente que, en algunos aspectos, era peor. Caso práctico 4. El agente de policía. En 1983, un agente de policía de Detroit, conocido como el agente Martínez, respondió a una llamada por un altercado doméstico. El sospechoso era un hombre de 28 años, bajo los efectos de la PCP, que sufría un episodio paranoico. Creía que su novia intentaba envenenarlo y se había atrincherado en su apartamento. Martínez y su pareja llegaron, encontraron la puerta rota y a la novia afuera, aterrorizada. Entraron al apartamento con cautela. El hombre estaba en el dormitorio armado con un cuchillo de cocina, hiperventilando, con la mirada perdida. Martínez intentó calmarlo utilizando las técnicas de desescalada en las que había sido entrenado. No funcionó. El hombre no podía procesar el lenguaje con normalidad. La PCP había alterado su capacidad para comprender el habla. Las palabras tranquilas de Martínez sonaban como un ruido sin sentido, y en su estado paranoico, los uniformes de policía eran amenazantes. Prueba de que la conspiración en su contra era real. El hombre fue acusado. Martínez desplegado. Le disparó una pistola Taser. No tuvo ningún efecto. La electricidad le provocó contracciones musculares, pero los efectos analgésicos del PCP y la determinación psicótica del hombre superaron el dolor. Siguió avanzando. El compañero de Martínez lo derribó y la lucha comenzó. 3 agentes finalmente lo sometieron, pero fue necesario gas pimienta, múltiples descargas de la pistola Taser y fuerza física. Durante el forcejeo, el hombre se mordió la lengua, se rompió varios dientes contra el suelo y se fracturó la muñeca al intentar liberarse de las esposas. No sintió nada.
En la ambulancia, aún inmovilizado, aún agitado, su temperatura corporal se disparó a 42 grados centígrados, hipotermia causada por el PCP, el esfuerzo y la respuesta al estrés. A pesar de las agresivas medidas de enfriamiento, sufrió una convulsión y un paro cardíaco. Fue reanimado, pero sufrió daño cerebral permanente por falta de oxígeno. El agente Martínez quedó traumatizado por el incidente. Había hecho todo bien según su entrenamiento, pero aún así un hombre resultó herido permanentemente bajo su custodia. Desarrolló ansiedad y finalmente dejó la fuerza policial, incapaz de manejar el estrés de encuentros similares. La familia del hombre presentó una demanda, alegando uso excesivo de la fuerza. El caso se resolvió con el pago de daños y perjuicios por parte de la ciudad, sin admitir ninguna irregularidad. Todos los involucrados fueron víctimas del PCP, el hombre que lo consumió, la novia que pidió ayuda, los oficiales que acudieron, los profesionales de la salud que intentaron salvarlo. La droga creó una situación donde la tragedia era casi inevitable, donde las acciones de todos eran razonables desde su perspectiva, pero el resultado fue catastrófico de todos modos. Para comprender verdaderamente los efectos del PCP, necesitamos profundizar en la neurociencia. El mecanismo del antagonismo del receptor NMDA es simple de explicar, pero sus implicaciones son complejas. El glutamato es el neurotransmisor excitatorio más abundante en el cerebro. Es liberado por las neuronas para que otras neuronas se activen y transmitan señales a través de las vías neuronales. Los receptores NMDA son un tipo de receptor de glutamato, particularmente importantes para la plasticidad sináptica, el fortalecimiento o debilitamiento de las conexiones entre neuronas que subyacen al aprendizaje y la memoria. Cuando el PCP bloquea los receptores NMDA, no solo impide que el glutamato se una. Se aloja físicamente en el canal iónico del receptor, impidiendo el flujo de iones de calcio que normalmente ocurriría cuando el glutamato se une. Esta afluencia de calcio es crucial para la función de los receptores para las cascadas de señalización descendentes que afectan la expresión génica y la síntesis de proteínas en la neurona. Los efectos se transmiten en cascada a través de múltiples sistemas cerebrales, el fálamo. Esta estructura actúa como la estación de relevo del cerebro, enraizando la información sensorial a las áreas corticales apropiadas para su procesamiento. Los receptores NMDA en el fálamo son cruciales para filtrar y priorizar la entrada sensorial. Cuando el PCP bloquea estos receptores, el filtrado falla. La información sensorial se vuelve confusa, abrumadora, imposible de integrar en una percepción coherente. Esta es la base neurológica de la disociación. El cerebro recibe señales del cuerpo, pero no puede organizarlas en una experiencia significativa. El hipocampo. Esta región forma nuevos recuerdos al fortalecer las conexiones sinápticas entre neuronas, un proceso que requiere absolutamente la función del receptor NMDA. Cuando el PCP bloquea estos receptores, la formación de nuevos recuerdos prácticamente se detiene. Por eso, los consumidores de PCP suelen sufrir amnesia completa de sus experiencias. Los eventos sucedieron. El cerebro estaba activo, pero no se establecieron rastros estables de memoria. La corteza prefrontal, el centro de control ejecutivo del cerebro, se encarga de la planificación, la toma de decisiones, el control de impulsos y el comportamiento social. Los receptores NMDA en esta zona son cruciales para mantener la memoria de trabajo, la capacidad de retener información en la mente mientras se manipula. El PCP altera esto catastróficamente. Este enfoque ignoraba la evidencia de que el tratamiento era más efectivo que el encarcelamiento para los problemas de drogas. Ignoraba el hecho de que la mayoría de los consumidores de PCP no eran delincuentes violentos, sino personas con problemas de abuso de sustancias que a menudo se automedicaban para problemas de salud mental subyacentes. Y condujo a políticas que criminalizaron la adicción, llenaron las cárceles y no hicieron nada para reducir el consumo de drogas. El tratamiento de la intoxicación y la adicción a la PCP presenta desafíos únicos que la distinguen de otras sustancias.
No existe antídoto para la PCP ni medicamento que pueda revertir sus efectos. El tratamiento es de apoyo, controlando los síntomas, previniendo daños y esperando a que la droga desaparezca del organismo. Para la intoxicación aguda, el enfoque estándar evolucionó mediante ensayo y error en las salas de emergencia de todo Estados Unidos. Control ambiental. La primera y más importante intervención es crear un ambiente tranquilo, silencioso y de baja estimulación. Las luces brillantes, los ruidos fuertes y las multitudes pueden aumentar la agitación en los pacientes intoxicados con PCP. Idealmente, la persona se ubica en una habitación tranquila con luces tenues, mínima interacción con el personal y monitoreo constante pero discreto. Las benzodiazepinas, como el lorazepam o el diazepam, pueden reducir la agitación y prevenir las convulsiones, aunque no contrarrestan los efectos disociativos de la PCP. Se usan con precaución porque la combinación de sedantes con PCP puede causar depresión respiratoria. Restricciones físicas. Cuando la persona representa un peligro inmediato para sí misma o para los demás, las restricciones pueden ser necesarias, pero la restricción en sí misma conlleva riesgos. En usuarios crónicos humanos, los estudios de imágenes cerebrales han mostrado patrones similares. Las tomografías por emisión de positrones, PET, revelan una actividad metabólica reducida en la corteza frontal. Las neuronas son menos activas de lo que deberían. Las resonancias magnéticas muestran una pérdida de volumen real en ciertas regiones cerebrales. Y las pruebas cognitivas confirman lo que sugieren las imágenes. Se observan déficits en la atención, la memoria de trabajo, la función ejecutiva y la flexibilidad cognitiva. Estos no son cambios sutiles. Los usuarios crónicos de PCP, en estudios realizados en las décadas de 1980 y 1990, mostraron un deterioro cognitivo comparable al observado en las primeras etapas de la demencia o tras una lesión cerebral traumática moderada. Y aunque se produjo cierta recuperación con la abstinencia, la restauración completa de la función fue poco frecuente. La neurotoxicidad del PCP depende de la dosis y es acumulativa. Es improbable que un solo consumo, incluso en dosis altas, cause daño permanente a menos que desencadene un evento catastrófico como hipotermia o convulsiones prolongadas. Pero el consumo repetido, especialmente el consumo intensivo durante meses o años, daña progresivamente el cerebro de formas que pueden ser irreversibles. Esto es fundamentalmente diferente de drogas como la marihuana o el LSD, que se unen a los receptores pero no causan neurotoxicidad estructural. Es más similar al alcohol o la metanfetamina, drogas que pueden causar daño cerebral real con el consumo crónico. Los consumidores de PCP no solo se colocaban. Literalmente, se estaban destrozando el cerebro. Si bien el PCP fue principalmente un fenómeno estadounidense, se extendió internacionalmente, aunque nunca en la misma medida. Comprender por qué revela factores importantes sobre cómo las drogas se propagan entre culturas. En el Reino Unido, el PCP apareció esporádicamente a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, pero nunca alcanzó una cuota de mercado significativa. Varios factores limitaron su propagación. En primer lugar, el Reino Unido tenía una cultura de drogas diferente. La heroína era la principal droga dura que preocupaba, sobre todo entre los jóvenes de clase trabajadora. El movimiento psicodélico había sido significativo en la década de 1960, pero para la de 1970 había desaparecido en gran medida. El cannabis era omnipresente, pero más allá de eso, los consumidores británicos de drogas tendían a consumir depresores, heroína y benzodiazepinas en lugar de los estimulantes y psicodélicos populares en Estados Unidos. En segundo lugar, la infraestructura de síntesis no existía. El Reino Unido tenía controles más estrictos sobre los precursores químicos y una tradición química menos clandestina. Los químicos clandestinos que dominaron la síntesis del LSD en la década de 1960 habían sido en su mayoría arrestados o se habían marchado. Sin producción local, el PCP tendría que importarse y la situación económica no lo favorecía.
Era barato de producir, pero también barato de vender, lo que lo hacía poco rentable para las operaciones de contrabando internacional. En tercer lugar, las historias de terror estadounidenses habían precedido a la droga. Para cuando el PCP estuvo disponible en el Reino Unido, los consumidores británicos de drogas ya habían oído hablar del polvo de ángel y su reputación. En Latinoamérica, el PCP nunca cobró impulso. La cocaína y la marihuana dominaban los mercados de drogas y había poco interés en los disociativos. El clima y la cultura que habían convertido a México en un importante productor de marihuana y opio no se extendieron a drogas sintéticas como el PCP. La excepción más interesante fue en ciertas partes de África, particularmente Nigeria, donde el PCP apareció a principios de la década de 2000. Se sintetizaba localmente y se vendía como una alternativa barata al cannabis. Pero el patrón era preocupante. El consumo se concentraba entre las poblaciones más pobres, personas con mínima educación sobre drogas y sin acceso a atención médica si algo salía mal. Los que trabajaban en Lagos informaron sobre grupos de episodios psicóticos y muertes relacionadas con el PCP, pero los datos confiables eran escasos. La historia internacional del PCP es en gran medida la de una propagación fallida. A diferencia de la cocaína, la heroína, la marihuana o incluso el LSD, el PCP nunca se convirtió en una droga verdaderamente global, siguió siendo principalmente un problema estadounidense, y dentro de Estados Unidos, concentrado en ciudades específicas durante décadas específicas. Esta concentración geográfica y temporal es significativa. Esto sugiere que la propagación del PCP requirió condiciones específicas, una cultura de experimentación psicodélica, acceso a la química, el conocimiento y el equipo, un mercado de usuarios dispuestos a probar sustancias desconocidas y, crucialmente, una falta de conocimiento generalizado sobre sus peligros. Una vez establecida la reputación, una vez que se difundieron las historias de terror, la expansión se detuvo. El papel de los medios en la formación de la reputación del PCP es innegable. Desde finales de la década de 1970 hasta la década de 1990, el PCP se convirtió en un elemento básico de la cobertura policial de las noticias locales, especialmente en ciudades con un consumo significativo. Y la cobertura siguió un patrón predecible: sensacionalismo sobre precisión, mitología sobre mecanismo, miedo sobre comprensión. Una noticia típica de 1981 podría sonar así: un hombre bajo los efectos de la peligrosa droga PCP tuvo que ser sujetado por 6 policías anoche después de que destrozara una tienda de conveniencia con las manos desnudas. El sospechoso, que parecía no sentir dolor a pesar de haber sido electrocutado varias veces, supuestamente creía que estaba luchando contra demonios. Se dice que el PCP, conocido en las calles como polvo de ángel, otorga a los usuarios una fuerza sobrehumana y los hace inmunes al dolor. Observe el lenguaje. Una droga peligrosa, redundante, pero que enfatiza el miedo. 6 policías, el mito de la fuerza sobrehumana, parecían no sentir dolor. La analesia, malinterpretada como invencibilidad, creía que estaba luchando contra demonios. La psicosis, sensacionalizada, se decía que otorgaba a los usuarios una fuerza sobrehumana. La mitología se declaró un hecho a pesar de ser falsa. Estas historias se repitieron miles de veces en miles de noticieros y artículos periodísticos. Crearon una narrativa cultural sobre el PCP que era solo parcialmente cierta, pero se convirtió en la comprensión pública dominante de la droga. Hollywood reforzó esta narrativa. Las películas y programas de televisión de los años 80 y 90 presentaban regularmente a villanos influenciados por el PCP como amenazas imparables y demenciales. La película de 1984, Repo Man, incluía a un personaje que roba una tienda de conveniencia bajo los efectos del PCP y exhibe un comportamiento violento extraño. Robocop 1987 presentó a criminales que consumían una droga llamada Nuke, claramente inspirada en los consumidores de PCP, que se volvían violentos, erráticos y difíciles de matar.
Más recientemente, la serie de AMC Breaking Bad incluyó una escena memorable en la que un consumidor de metanfetamina arroja un cajero automático desde un edificio. Y aunque el programa no mencionó explícitamente el PCP, el comportamiento evocaba la mitología en torno a su polvo de ángel. Series televisivas como La Ley y el Orden y CSI incluyeron numerosos episodios relacionados con el PCP, casi siempre retratando a los consumidores como violentos e impredecibles. Esta representación mediática tuvo consecuencias reales. Moldeó las políticas públicas, justificó leyes de drogas severas e influyó en la forma en que la policía aborda a los presuntos consumidores de PCP. Si crees que alguien que consume PCP tiene una fuerza sobrehumana y no siente dolor, usarás más fuerza de la necesaria. Pedirás refuerzos cuando una simple desescalada podría funcionar. Tratarás una emergencia médica como una amenaza criminal. También moldeó la propia cultura de las drogas. La intensa atención de los medios a los peligros del PCP lo convirtió en un tabú incluso en comunidades que aceptaban otras drogas duras. Los consumidores de heroína podían menospreciar a los consumidores de crack, pero ambos grupos evitaban el PCP. Los receptores Ampere, lo que provoca un patrón diferente de actividad neuronal. Esta señalización alterada del glutamato desencadena la liberación del factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, una proteína crucial para el crecimiento neuronal y la plasticidad sináptica. Esto es realmente beneficioso en pequeñas cantidades. Es una de las razones por las que la ketamina tiene efectos antidepresivos. Se forman nuevas conexiones sinápticas, lo que potencialmente libera a las personas de patrones neuronales depresivos. Pero con el PCP, las dosis utilizadas recreativamente son mucho más altas que las dosis terapéuticas de ketamina. El aumento repentino de glutamato se vuelve tóxico. Las neuronas se sobreestimulan. El calcio inunda las células y se desencadenan respuestas de estrés celular. Con la exposición repetida, esto puede causar daño estructural real. Las neuronas se encogen, las espinas dendríticas, las diminutas protuberancias donde se forman las sinapsis, se pierden y, en casos graves, las células mueren. Estudios en ratas expuestas repetidamente al PCP mostraron cambios drásticos en la estructura de la corteza prefrontal. Las neuronas que normalmente presentaban árboles dendríticos con ramificaciones elaboradas mostraron una ramificación reducida. La densidad de las espinas dendríticas disminuyó significativamente. Estos cambios persistieron durante semanas tras finalizar la exposición al PCP y, en algunos casos, resultaron permanentes. Luchar contra las restricciones mientras se está hipotérmico puede empeorar la hipotermia, potencialmente causando daño orgánico fatal. El objetivo siempre es una restricción mínima durante el menor tiempo posible. Medidas de enfriamiento. Si se desarrolla hipotermia, el enfriamiento agresivo es fundamental. Compresas de hielo, mantas refrescantes, a veces incluso inmersión en agua fría para bajar la temperatura corporal antes de que cause daño cerebral o insuficiencia orgánica. Acidificación. Los protocolos de tratamiento temprano a veces incluían la acidificación de la orina con cloruro de amonio o vitamina C, basándose en la teoría de que esto aceleraría la eliminación de la PCP. Sin embargo, las investigaciones demostraron que esto era ineficaz y potencialmente peligroso, por lo que ya no se recomienda. La fase aguda suele durar de 6 a 24 horas, aunque en casos graves o con dosis altas, los síntomas pueden persistir durante días. La persona recupera gradualmente la conciencia basal, aunque a menudo experimenta depresión grave, agotamiento y confusión a medida que desaparece el efecto de la droga. Pero para los consumidores habituales, la fase aguda es solo el principio. El consumo crónico de PCP crea un patrón de dependencia psicológica difícil de superar. A diferencia de los opioides o el alcohol, el PCP no causa síntomas físicos graves de abstinencia. No hay fiebre, temblores ni convulsiones al dejar de consumirlo. Pero la atracción psicológica es intensa. Los consumidores describen el ansia de disociación, el escape de la existencia corpórea y las ansiedades que conlleva.
Para las personas que lidian con dolor crónico, traumas o enfermedades mentales, el PCP ofrecía un alivio temporal del sufrimiento, aunque a costa de la función cognitiva y el bienestar futuro. Romper ese patrón requería abordar los problemas subyacentes que hacían atractiva la disociación. Los programas de tratamiento para la adicción a la PCP en las décadas de 1980 y 1990 siguieron en gran medida el modelo de 12 pasos desarrollado para el alcohol, con resultados variables. El desafío residía en que los consumidores de PCP a menudo presentaban trastornos coexistentes, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático, TEP, depresión. Esto complicaba el tratamiento. El consumo de drogas a menudo consistía en automedicación para afecciones psiquiátricas no tratadas. Un tratamiento eficaz requería atención integral, medicación psiquiátrica para trastornos subyacentes, terapia para abordar el trauma y enseñar habilidades de afrontamiento, y apoyo para los factores sociales y económicos que contribuían al consumo de drogas. Este tipo de atención integral era costosa y rara vez estaba disponible, especialmente para las poblaciones más afectadas por la PCP. La rehabilitación cognitiva era crucial para las personas con daño cerebral relacionado con la PCP. Las pruebas neuropsicológicas identificaban déficits específicos, como la memoria de trabajo, la atención y la función ejecutiva, y los terapeutas diseñaban ejercicios para reconstruir estas capacidades. El progreso era lento y, a menudo, incompleto. Una persona que había consumido drogas en exceso durante años podía recuperar algunas funciones, pero nunca volver a su estado inicial. La recuperación a largo plazo también requería reconstruir la identidad y el propósito. Las personas que habían pasado años en un estado de disociación tenían que aprender a existir plenamente en sus cuerpos y mentes, a tolerar emociones difíciles sin escape químico y a encontrar sentido a una vida plena. Este trabajo existencial era a menudo la parte más difícil de la recuperación. Al acercarnos al final de esta historia, vale la pena considerar lo que hemos aprendido de la experiencia con la PCP. No solo las lecciones científicas, aunque importantes, sino también las lecciones culturales y políticas más amplias. La PCP se desarrolló mediante investigación científica legítima por una prestigiosa compañía farmacéutica. Se sometió a pruebas en animales. Se usó con cautela en ensayos con humanos y, aún así, resultó ser catastróficamente peligroso para la mayoría de los usuarios. Esto debería hacernos reflexionar sobre nuestra capacidad para predecir cómo las drogas afectarán la conciencia humana. El reciente entusiasmo por la terapia psicodélica con psilocibina, MDMA y, ketamina para el tratamiento de la salud mental es alentador. Los primeros resultados son prometedores, pero la historia del PCP nos recuerda que debemos proceder con cautela, respetar la complejidad de la neurofarmacología humana y estar preparados para efectos adversos inesperados. El PCP fue un fármaco fallido que debería haber quedado relegado a la historia. Pero la prohibición no lo eliminó. Lo empujó a un mercado negro sin regular, donde el control de calidad era imposible. Las dosis eran impredecibles y los usuarios no tenían información precisa sobre lo que estaban tomando. Si el PCP hubiera seguido siendo legal, pero estrictamente controlado, disponible solo en entornos médicos con el consentimiento informado y la supervisión adecuados, muchas menos personas habrían resultado perjudicadas. La criminalización no protegió la salud pública. Aumentó el peligro del consumo de drogas. El mito de la fuerza sobrehumana, las historias de extirpaciones de ojos, la cobertura mediática sensacionalista. Todo esto generó buenos titulares, pero implicó una política pésima. Crearon miedo sin comprensión, incentivaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y ocultaron los verdaderos daños del consumo de PCP. La información precisa siempre es preferible a la mitología dramática. Incluso cuando la información precisa es menos llamativa, nos habrían servido mejor debates honestos sobre la neurotoxicidad, el deterioro cognitivo y el trauma psicológico que relatos escabrosos de monstruos alimentados por drogas.
La mayoría de los consumidores de PCP no eran buscadores de emociones ni rebeldes. Eran personas con dolor, dolor físico, dolor psicológico, dolor existencial, que buscaban alivio en la única forma posible. Abordar las causas subyacentes de ese dolor, la pobreza, el trauma, las enfermedades mentales sin tratar y la falta de oportunidades, habría evitado mucho más consumo de drogas que cualquier cantidad de fuerzas del orden. El cerebro puede recuperarse de muchas agresiones, pero el efecto neurotóxico del PCP demostró que existen límites. Los ataques químicos repetidos a la arquitectura neuronal pueden causar daños permanentes. Esto debería influir en nuestra forma de pensar sobre todas las drogas, desde el alcohol hasta los medicamentos recetados. El cerebro es resiliente, pero no invulnerable. Hoy, en 2025, el PCP es una droga fantasma. Existe. Aún hay reportes ocasionales de consumo, las visitas a urgencias siguen siendo escasas, pero se ha desvanecido en gran medida de la conciencia cultural. Los jóvenes de hoy apenas saben qué es el polvo de ángel. Se ha vuelto histórico. Una advertencia de la generación de sus padres o abuelos, pero la clase de drogas disociativas no ha desaparecido. La ketamina, como se mencionó, ha encontrado un uso médico legítimo y sigue siendo popular como droga para fiestas. El destrometorfano, DXM, el supresor de la tos presente en la robertucina, es abusado por los adolescentes por sus efectos disociativos, lo que genera un problema de salud pública completamente independiente. Regularmente aparecen nuevos disociativos sintéticos. Metoxamina, la fenodina 3-PCP, un análogo del PCP supuestamente más seguro, aunque la evidencia es limitada. Estas drogas de diseño se venden en Internet, a menudo se comercializan como sustancias químicas de investigación para evadir las leyes sobre drogas. Son legales hasta que dejan de serlo, y para cuando se prohíben, han aparecido nuevas variantes. El patrón continúa, humanos buscando la conciencia alterada, químicos que proporcionan compuestos novedosos, usuarios experimentando con sustancias poco conocidas, daños, autoridades que responden con la prohibición y el ciclo se repite. No hemos aprendido tanto de la historia del PCP como deberíamos, pero hay indicios de progreso. El cambio hacia la reducción de daños, aceptar que el consumo de drogas ocurrirá y centrarse en minimizar sus peligros es un paso en la dirección correcta. Intercambios de agujas, análisis de drogas, servicios y sitios de prevención de sobredosis, estos reconocen la realidad en lugar de combatirla. La medicalización de algunas drogas que antes se consideraban puramente recreativas es otro avance positivo. El cannabis, la psilocibina, el MDMA y la ketamina se están estudiando y, en algunos casos, se han aprobado para uso médico. Esto retoma la investigación, la regulación, el control de calidad y el consentimiento informado. ¿Podría rehabilitarse la PCP de esta manera? Casi con toda seguridad no. La relación riesgo-beneficio es demasiado desfavorable y existen alternativas más seguras para cualquier posible aplicación médica. La TCP seguirá siendo una nota a pie de página histórica, un experimento fallido, una advertencia. Pero su historia debería orientar nuestra forma de abordar los nuevos fármacos y tratamientos. Debemos ser curiosos pero cautelosos, abiertos a los posibles beneficios, pero realistas sobre los posibles daños, dispuestos a aprender de la experiencia en lugar de aferrarnos a la ideología. El tranquilizante para elefantes destrozó cerebros humanos. Pero esos cerebros destrozados nos enseñaron algo sobre neurociencia, sobre políticas de drogas, sobre los límites de la prohibición y sobre la profundidad del sufrimiento humano que lleva a las personas a buscar refugio en las drogas. Ese conocimiento adquirido a un precio terrible no debe desperdiciarse. Al investigar este guión, encontré testimonios de sobrevivientes de PCP, personas que lo usaron mucho en las décadas de 1970 y 1980 y vivieron para contarlo. Sus voces merecen ser escuchadas, no filtradas a través de estadísticas o estudios de caso, sino como experiencias humanas. Perdí 3 años de mi vida por polvo de ángel. Lo digo literalmente.
Casi no recuerdo nada de 1978 a 1981. Sé que a veces trabajé en la construcción. Sé que me arrestaron 2 veces. La droga le quitó algo que nunca regresó y todo porque alguien le dijo que era masculino y él lo creyó. Madre de un exconsumidor entrevistada en 2015. Estas voces nos recuerdan que detrás de cada estadística, cada caso práctico, cada titular sensacionalista, hay seres humanos. Personas que cometieron errores, que conducirán a, que sufrieron y sobrevivieron o que no sobrevivieron. Personas cuyas vidas fueron alteradas permanentemente por una sustancia química que prometía trascendencia y les infligía trauma. El tranquilizante para elefantes destrozó cerebros humanos. Pero, sorprendentemente, los humanos a menudo encontraron maneras de seguir viviendo a pesar del daño. No completos, no inalterados, sino vivos. Cargando con las cicatrices, contando historias, esperando que la próxima generación escuche. Ese es el verdadero legado del PCP. No la mitología, ni las historias de terror, sino las experiencias vividas de personas que experimentaron la disociación y regresaron para contarnos lo que encontraron en ese terrible espacio entre la mente y el cuerpo. No encontraron nada que valiera la pena. Ese es el mensaje. Eso es lo que debemos recordar cuando aparezca la próxima droga milagrosa o sustancia química que expanda la conciencia y prometa mostrarnos algo más allá de la existencia ordinaria. Algunas puertas, una vez abiertas, revelan habitaciones en las que desearías no haber entrado nunca, y otras nunca podrán volver a cerrarse por completo.